el mundo de la consultoría. Hemos tenido ya consultores aquí en este podcast. Estuvo con nosotros Julio Mangas, estuvo con nosotros Fabián González. Y hoy tenemos a una persona que se dedica a esto de la consultoría de hoteles después de haber estado en el otro lado de la mesa, en el otro lado de la barrera. Es una posición muy interesante, con una experiencia dilatada y además muy poco aburrida, podemos decir. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al turismo, la gestión hotelera, todo aquello que tiene que ver con la hospitalidad. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y el episodio de hoy vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y hoy tenemos con nosotros, para contarnos un montón de cosas, nada menos que a Jesús. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Eduardo. Bueno, pues aquí ya sabes que estamos deseando empezar a acribillarte a preguntas. Y la primera, la única que tenemos siempre, digamos, fija, es pues para conocerte un poquito mejor, que nos expliques quién es Jesús y por qué está hoy aquí con nosotros. Bueno, estoy aquí con todos vosotros, primero muy agradecido por tener esta oportunidad y la verdad que bueno, encantado de poder explicar quién soy. Yo me gusta definirme como un descubridor del turismo desde todos los ángulos posibles, ¿no? Y esto es un poco lo que me lleva a tener esa hoja laboral no tan diversa que, como bien decías antes, empezó en el mundo de la gestión, pasó por el mundo del emprendimiento y desde hace unos años está dedicada en el mundo de la consultoría, ¿no? Pero siempre aprendiendo, siempre investigando, siempre intentando engordar y engrosar el conocimiento. Y claro, a lo largo de todo este tiempo, pues podemos dividir probablemente, así grosso modo, digamos en 3 bloques, lo que sería tu experiencia hasta llegar al punto en el que estás ahora mismo. Pues sí, básicamente, como te decía antes, sin voluntad, de manera inconsciente, pero sí, podríamos plantearlo en 3 bloques, ¿no? Como decía, primero aprendiendo mucho y teniendo la suerte de haber podido formarme en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, de donde salí como 5ª promoción y bueno, siendo compañero de grandes figuras del turismo actuales, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues navegando entre experiencias internacionales, experiencias nacionales, cadenas de distinto tamaño y en posiciones pues desde la gestión, digamos, operativa del día a día hasta una posición quizás más corporativa, más de visión cenital. Siempre, como digo, aprendiendo mucho, ¿no? Luego, todo ese conocimiento, esa inquietud me llevó a emprender por cuenta propia y a montar una compañía en la que llegamos a ser más de 70 empleados y tener negocios de hotelería y también en el mundo de la restauración y del wellness. Y una vez terminada esa etapa, pues me pasé al lado de la consultoría, que es cuando yo ya pensaba que tenía vistos 200, 250 grados de los 360 que tiene este mundo, pues la verdad que descubrí que me quedaban buena parte de ellos por experimentar y por descubrir, porque este mundo es inmenso también, ¿no? Entonces, bueno, sí, esos serían un poco los 3 bloques que resumen, pues bueno, desde que comienza mi carrera profesional en 2003 o, si queremos, cuando empiezo las primeras prácticas allá por el 98 ya. O sea que ya llevamos unos añitos recorridos aquí. Claro, ahora estás en un momento en el que, digamos, le estás sacando rendimiento a todo ese recorrido que has tenido durante los años. Porque ahora mismo, podemos explicar a nuestros oyentes, estás en una consultora pequeñita, que sois 2 o 3, ¿no? Ahí en plan local, en una aldea, ¿no? En la montaña. Y que, claro, pues que lo que aprendiste tanto en la escuela en la que estudiaste como en la experiencia y en ese mosquito del emprendimiento que te picó, pues al final no vale de nada, ¿no? Porque ¿dónde estás ahora y cómo os movéis ahora? Pues mira, ahora tengo la suerte de pertenecer a una gran compañía de referencia en el sector como es Savills. Es una compañía de matriz anglosajona. Somos
prácticamente 40.000 en el mundo. En España somos unos 800, divididos entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, fundamentalmente. Y bueno, nos dedicamos, la verdad es que la compañía es una matriz de real estate. Trabajamos, si no tengo mal actualizados o desactualizados los datos, son 32 tipologías de activo las que trabajamos en la compañía y damos soluciones de todo tipo. Yo pertenezco a un grupo de 20 profesionales que nos dedicamos al ámbito específico del turismo, del hospitality, y donde tenemos pues 4 verticales que son valoraciones, asset management, transacciones y búsquedas de operación, capital markets y consultoría estratégica. Y esta es la pata que yo, bueno, pues llevo desde hace 4 años, entrando en el quinto, dirigiendo, y previamente tuve la suerte también de pertenecer a una compañía americana que se llama Horvath HTL, que también pues del estilo, ¿no? Pero con una base más consultoría, no tanta especialización en real estate, sino más boutique hotelera, donde también teníamos el ámbito geográfico que trabajábamos era España, Portugal y Andorra, ¿no? En este caso, desde Savills estamos trabajando España, Iberia, yo diría más bien, que es nuestro ámbito de actuación más prolífico, y también pues damos cobertura a otros países del sur de Europa desde aquí. Así que bueno, la verdad que tengo la suerte. Cuando alguien, pues yo mañana me levanto por la mañana y digo, venga, voy a abrir un hotel, así pues porque me aburra durante un rato y se me ocurre que a lo mejor pues debería llamar a alguien que me ayude, ¿no? ¿Qué es lo que podría esperar si hablo con vosotros? Si a mí se me ocurre que voy a abrir un hotel, ¿qué hago? ¿Primero lo abro y luego os llamo? ¿Os llamo antes? ¿En qué punto debería contactar con vosotros? ¿Y qué es lo que puedo esperar de vuestra parte? ¿Qué es qué beneficio podría tener de hablar con vosotros en algún momento? Bueno, también dependerá de quién seas tú, ¿no? Como buen consultor, para dar un consejo, primero deberemos de saber quién tenemos enfrente, qué capacidad, qué conocimiento, qué medios no tiene, ¿no? Pero en principio yo siempre recomendaría, y no por negocio, que cuanto antes puedas empezar a consultar con un consultor, mejor. Y consultar no quiere decir necesariamente contratar unos servicios, ¿no? A veces simplemente nosotros atendemos a mucha gente que viene y nos comenta alguna inquietud, y obviamente dentro de nuestra disponibilidad, dentro de nuestro tiempo, pues oye, siempre lo primero, creo que estamos para dar un apoyo y un valor al sector, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué puedes esperar? Pues es que de nosotros puedes esperar, en este caso, en nuestra compañía, puedes esperar que estemos contigo desde el principio hasta el final de tu recorrido, hasta cuando tú decidas. Tanto durante todo ese trayecto como de repente subirnos y bajarnos del tren, ¿no? Cuando así corresponda. Aquí hay millones de casuísticas, ¿no? Yo lo que sí siempre acostumbro a decir es que estamos en un sector cuyo negocio es bastante complejo, aunque parezca fácil, porque todos más o menos nos hemos alojado en algún momento en un hotel y creemos que sabemos cómo se gestiona, pues lo mismo que le pasa a la gente con los bares, ¿no? Que cada español sabría montar un bar, igual que cada español es un árbitro de fútbol maravilloso o un seleccionador, también es un gestor de turismo y de hospitalidad y de hostelería en potencia, ¿no? Sí. Entonces, dicho lo cual, la gestión del turismo es muy compleja. Un hotel es muy complejo por dentro. No quiere decir que haya que ser ingeniero de la NASA para poder gestionarlo, pero sí es cierto que el conocimiento minimiza riesgos a todos los niveles. Y yo creo que esa es la primera función que tiene la consultoría, ¿no? Minimizar los riesgos inherentes a un negocio, ¿no? Creo que eso es el primer valor, ¿no? Es decir, el estar acompañado de alguien que sabe, que ha pasado por ahí, que ha pasado y que ha visto miles de veces cómo se repiten determinados errores, eso al final tenerlo en tu maleta, aunque sea importado porque contratas a alguien, eso te va a dar una tranquilidad, te va a dar un conocimiento y al final te va a minimizar los riesgos, ¿no? de cualquier emprendimiento.
Y es que luego, a partir de ahí, pues cada proyecto tiene un momento. Si tú resulta que ya acabas de comprar un edificio que ya es un hotel, lo quieres poner a funcionar, las necesidades son unas. Si tú lo que has hecho es comprar un suelo donde quieres desarrollar el hotel, pues necesitarás que te ayuden a más cosas, ¿no? A estudiar qué es lo que es óptimo ahí, cuántas habitaciones, me lo invento, cuántos servicios, cómo ponerlo en marcha. Si además quieres gestionarlo, igual necesitas que nuestro departamento de Asset Management te ayude a estructurar un modelo de gestión en un momento dado o controlar a quién lo está gestionando para ver que todo va bien, que al final tú lo que quieres es el día de mañana, pues, o quieres comprar incluso algo y que te ayudemos, ahí también está la opción. Una vez comprado, que alguien lo opere, también tenemos la posibilidad. Diseñar incluso los espacios desde un punto de vista de arquitectura, diseño, interiorismo, también. Entonces, lo bueno, creo que los consultores, ya sea de una compañía, como es nuestro caso, o de varias compañías, es que te pueden ayudar en múltiples etapas. Lo que pasa es que muchas veces se desconoce que existen todas esas etapas, todos esos problemas, y la gente lo que hace es lanzarse a la piscina y luego ir descubriendo, ¿no? Lo que tiene delante y dice, bueno, ¿y ahora cómo hago esto? Vale, espérate, que igual tengo un hermano o un primo que me ayuda a ver cómo salgo aquí del atolladero, ¿no? Entonces, De bueno. hecho, una de las cuestiones de las que no te vas a librar es de decirnos un poquito, aunque sea por encima, según tu experiencia, ya después de los años, ¿cuáles son más o menos las dos o tres sorpresas que se llevan las personas que quieren arrancar un negocio de un hotel, de un camping, de lo que sea, ¿no? Del mundo del alojamiento? ¿Cuáles son las dos o tres sorpresas que se llevan? Y también te quería pedir si nos podías orientar de cuándo ocurren esas sorpresas, si es algo que pasa pronto o están ahí esperando un poquito más adelante para cuando ya estás metido hasta las rodillas y ya es difícil salir y de repente te encuentras con algo que te deja en fuera de juego. ¿Podrías decirnos más o menos? Mira, yo te diría que yo creo que más o menos cualquiera ha pasado, seguro de los que nos escuchan, por la compra de una casa, ¿no? Y por una mudanza, ¿no? Y oye, compras una casa, le haces unos arreglos y te vas a vivir, ¿no? Y tú diseñas eso dentro de tu cabeza o en un papelito y dices, bueno, pues esto me va a durar este tiempo, lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera y el 20 de julio voy a estar en la casa, oye, no al 100, pero al 90. Claro, todos los que hemos pasado por ahí sabemos que el 20 de julio, si pensábamos que era el 90, estamos con suerte al 65, ¿no? Y esto pasa exactamente igual en los hoteles, pero con la dificultad de que cuando tú te pones a hacer todo esto, lo haces a 2 años vista. ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas un hotel, pues tienes que hacer reservas previas, pero cuando tú estás haciendo y abriendo el canal de reservas, igual, oye, las habitaciones están a medias, porque todavía me quedan 6, 7, 8 meses para abrir, pero tú ya adquieres determinados compromisos, ¿no? Hay que estar preparado para eso, para la última, para estar en el último momento haciendo cambalaches para ver y poder dar y ofrecer el servicio tal y como tú te has comprometido en base a lo que quieres que sea tu producto y demás, ¿no? Es decir, eso es algo que llega yo creo que en el 105% de las aperturas, ya no te diré en el 99%, ¿no? O sea, en todas las aperturas que yo he vivido, que he hecho, si mal no recuerdo, no me falla la memoria, he hecho como 7 reaperturas en mi etapa de gestión y de emprendimiento. En todas ellas hay, bueno, pues Estrés. sí, es drama, yo le llamo drama, ¿no? Donde tienes que tener la cabeza lo suficientemente fría como para encontrar la solución a algo que tiene que estar solucionado sí o sí o sí antes de que llegue el cliente por la puerta, ¿no? Eso a nivel de gestión y de operativa. A nivel de planificación, yo creo que nadie está o pocos están preparados para lidiar con la administración, ¿no? Todo lo que sea urbanismo, licencias y demás, burocracia. En este país es otro de los grandes dramas y que además
Bueno, a veces incluso diría, no ponen en riesgo, o sí, pero seguro, 100% lastran el apetito y la rentabilidad de un potencial negocio, porque al final, si uno tarda 1 o 3 años en obtener una licencia, eso es algo diferencial a la hora de obtener un retorno. Cuando uno ya ha hecho la inversión, ya ha pedido un préstamo, imaginémonos, ¿no? Para comprar y hacer y construir y demás. Bueno, pues eso es un tema bastante dramático, que no es monetario en el sentido de que no te hace soltar más dinero, pero sí el hecho de que te retrase el tiempo de llegada al mercado, lo que llamamos el time to market, obliga o lastra la rentabilidad de una manera bastante importante, ¿no? Y yo esos dos serían temas bastante relevantes que suceden casi siempre. Y luego, para mí, algo que es bastante habitual también a determinados niveles es querer montar o desarrollar o poner en marcha establecimientos hoteleros que a uno le gustaría, porque a mí me gustaría y yo sería cliente de este tipo Usuario. de, sí, de este tipo de establecimientos. Yo, cuando alguien me dice eso, la segunda pregunta es: ¿cuántos sois como tú? Porque realmente, si sois suficientes, será interesante, pero si no, solo será tu capricho, ¿no? Y tu voluntad. Pero lo importante es que, como tú, haya muchos para que tu negocio vaya, ¿no? A veces simplemente nos miramos ahí, o se miran algunos desarrolladores al ombligo y dicen: yo como esto, que esto es aquí lo que a mí me mola, ¿no? Bueno, esos son aspectos que luego dan sorpresas, ¿no? Que claro, cuando dices tú: oye, es que yo he montado esto con unas camas maravillosas y unas pinturas espectaculares porque a mí me gustan, y resulta que luego al resto de la gente no le gusta. Y cuando pones las fotos en la web o lo ves en la OTA de turno, dices tú: ostras, qué horrible, y nadie reserva. ¿Por qué? ¿No? Pues mira, porque Eso tu es gusto. común a todos los negocios que se puedan Sí, lanzar. Si se sí. lanza un negocio pensando en el gusto personal en vez de en el público objetivo y en la cantidad de público disponible, pues puede haber una sorpresa tanto positiva como negativa. Y tú Normalmente puede haber un drama. sí, eso también puede llegar, de hecho. Y tú, cuando te juntas con una persona que quiere, de momento vamos a pensar en alguien que quiere abrir un hotel. Uh-huh. Entiendo que de alguna manera tienes una conversación con esa persona. Yo me he levantado esta mañana, quería abrir un hotel, vamos a llamar a Jesús. Y Jesús habla conmigo y entiendo que hará como, vamos a pensar que en esa conversación me haces 100 preguntas, ¿no? Para definir un poco lo que, intentar adivinar qué es lo que realmente quiero, ¿no? Y en qué punto estoy, ¿no? Uh-huh. De esas 100 preguntas que tú me haces, habitualmente, ¿cuántas soy capaz de contestarte? Pensando en cuando alguien habla con vosotros, ¿hasta qué punto tiene claro todo lo que sería necesario tener claro al inicio de una aventura de estas? Mira, es que precisamente intentamos condicionarnos lo mínimo en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos esa reunión preliminar, o quizás ya en ese estadio en el que tú me dices, es cuando ya están convencidos de que quieren que les acompañemos, ¿no? Y entonces hacemos lo que llamamos el kick-off meeting, ¿no? Donde empezamos a profundizar más, porque ya nos han contado cuál es la idea, qué es lo que tienen, por dónde van, pero la profundizamos un poco más, ¿no? Realmente nuestra función es contaminarnos, entre comillas, entiéndeme bien, lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque debemos de intentar primero recoger lo que ellos nos digan y lo que ellos vean, para entender a raíz de ahí cuál es su motivacional que está detrás de todo esto, cuáles son sus condicionantes y aquellas cosas que le gustarían que apareciera. Pero al final, tanto el que las tiene o cree que las tiene muy claras, porque el 90% lo tiene claro por intuición, no porque lo haya refrendado o lo haya estudiado de alguna manera, sino porque, bueno, ha hecho su análisis dentro de su imaginario, dentro de su conocimiento, de sus vivencias, ¿no? Y de lo que pueda conocer del lugar donde está y demás. Pero nosotros siempre trabajamos del mismo modo. A nosotros lo que nos interesa es conocer qué tipo de propietarios son, cuáles son sus objetivos
¿Cuáles son sus condicionantes? Oye, mira, yo pues he puesto aquí, imaginemos, ¿no? Los ahorros de toda mi vida y aquí están y aquí los dejo a tu disposición y me lo voy a jugar todo. O yo he pedido y tengo que pedir una financiación, o yo tengo además de que para montar esto voy a necesitar a alguien que me ayude y me acompañe, pero no quiero que sea una financiación al uso, quiero que sea otro como yo. Entonces, cogemos toda esa información, recopilamos toda esa información de modo que nos dé pues cuál es la visión global, ¿no? Y luego también del producto, pero ahí somos muy claros. Oye, tú dime lo que tú ves, que yo lo voy a estudiar por mi cuenta, porque tú no me pagas para refrendar solo tu idea, me pagas para que yo te diga cuál es lo óptimo y eficiente y que te dé una mayor información, aparte de que pueda constatar o no la intuición que tú tienes, pero que te dé un mayor rango de información, que te dé a ti confort, que te dé pues conocimiento y que te permita estar pues tranquilo cuando hagas este emprendimiento, ¿no? De hecho, Jesús, esto que estás comentando ahora tiene un paralelismo. Hemos recibido aquí en el podcast a dos personas de Nuba Viajes, a Carolita Restarazo y Jaime Figar, y ambos dos nos dijeron que cuando hablaban con sus clientes a la hora de planificarles esos viajes, ¿no?, que hacen tan complejos y tan difíciles, que muchas veces esa conversación les llevaba... Ellos la consideran necesaria porque muchas veces en esa conversación detectan que lo que el cliente piensa que era lo que quería hacer, realmente tiene unas alternativas más interesantes para ellos sin que lo tuvieran claro desde el principio, ¿no? Y comentaban un poco lo mismo, ¿no?, que su labor de descifrar lo que el cliente quería de ese viaje les llevaba muchas veces a cambiarles un destino, a hacerles propuestas nuevas para que el viaje saliera mejor. Entiendo que lo que estás comentando ahora va un poco en esa línea, ¿no? Alguien que te llama y te dice, yo quiero hacer aquí el nuevo hotel de gran lujo de 5 estrellas de 1.500 habitaciones pegado aquí al mar. Y luego, pues, revisas la normativa y dices, pues lo vas a tener un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuestiones que pudieran llevarte a decir, ¿y por qué, no? ¿Por qué quieres hacer un hotel de tipo tailandés y no japonés, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué vamos ahí, no? Sí, y tú lo vas descifrando y le vas ayudando, ¿no? Incluso, ya que hablábamos antes de que esto íbamos a hacer un podcast distendido, ¿no? Y una charla, pues te voy a contar una conversación muy curiosa que me sucedió hace ya 4 o 5 años, pero que yo la recuerdo con mucho cariño y con cierta gracia, ¿no? Un inversor de repente me llama y me dice, oye, ¿puedes venir a acercarte a nuestras oficinas y tal? Quiero hablar un poquito más en profundidad contigo. Y yo, por supuesto. Y allá que me fui para Valencia, ¿no? Y estuvimos hablando y me decía, mira, yo quiero montar un Mandarin Oriental. Tengo dónde, lo tengo claro y tengo cómo. Así que, ¿qué tal si me ayudas? Y le dije, bueno, oye, por supuesto, yo encantado de ayudarte. Digo, pero una pregunta antes. ¿Qué rentabilidad esperas? Y me dijo una cifra, X, que no viene al caso. Mi respuesta fue, pues entonces no quieres un Mandarin Oriental. No, se me quedó extrañado y dice, ¿perdón? Sí, digo, porque es que realmente a donde tú vas dirigido, esas rentabilidades no se alcanzan, con lo cual no puedes querer una cosa que no se corresponde con lo que te va a ofrecer en el mercado. Claro, se quedó pegado y dice, ostras, pues entonces ahora más razón para que me ayudes, ¿no? Entonces hay muchas veces o en ocasiones pues suceden este tipo de cosas, ¿no? Que esto es banal, no va a ningún lado, ¿no? Porque gracias a su intuición no provocó el mismo que... El drama que decías antes, ¿no? Exacto, sí. No provocó el mismo que, bueno, y que comprase, imagínate, que le da por comprar lo que tenía identificado y poner todo en marcha, pues habría sido una cuestión a reconducir, que al final siempre se reconduce de una manera u otra, ¿no? Pero ya sabríamos de partida que lo que él quería, pues no, a pesar de que hubiera puesto todos los medios, no lo iba a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, como esto es un ejemplo así un poquito más liviano, pero bueno, te encuentras con situaciones... Pero sí que nos da pie a pensar que una de las ventajas de hablar con un perfil consultor es que a lo largo de la experiencia, y bueno, estamos hablando de una compañía además bastante grande y de un alcance muy grande a nivel internacional,
tienes un muestrario de cosas, de casuística, de tendencias, de comportamientos comunes y excepcionales que puedes poner al servicio de alguien que puedas identificar algo enseguida, ¿no? Pues vosotros trabajáis para diferentes perfiles de empresa, para muchas empresas diferentes, y claro, tendréis identificado pues algo como esto que acabas de decir. No es tan fácil de saber, ¿no? Porque a quién le Claro. preguntas tú si vas bien a la hora de instalar una marca u otra, o de una cadena o de otra. Dentro de las propias marcas sí que lo tienen bastante claro, pero alguien que quiera entrar y que tenga que dar esos primeros pasos, pues ¿de dónde puede sacar ese expertise? Tiene que ser de alguien que tenga ese muestrario, ¿no? Que haya trabajado ya con diferentes perfiles. Y yo ahí te quería preguntar un poco, en general, las marcas hoteleras, las cadenas hoteleras, los promotores hoteleros, ¿funcionan de una manera más o menos homogénea o hay una disparidad muy grande? Aquí me tendrías, y voy a hacer de gallego, me tendrías que definir el verbo funcionar. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vale, me refiero al proceder. Me refiero a cuando contactan con vosotros, ¿son dialogantes o no son dialogantes? Bueno, ¿Vienen ya con la idea clara y tú, a ti te perciben como alguien que tiene que realizar esa actividad, ejecutar ese trabajo, llevar adelante lo que ellos ya han definido? ¿O te llegan de una bueno, manera mucho más abierta? En general me refiero, ¿eh? Porque sí. cada uno será... Pero hay unos que son muy dispares de otros y llegan en momentos diferentes, unos lo tienen muy claro y otros llegan muy pronto, o todos más o Bueno, menos por el estilo. todos a priori son reactivos, ¿vale? Es decir, al final las marcas hoteleras esperan que tú les contactes y les ofrezcas productos, ¿no? Sí es cierto que de un tiempo a esta parte son más proactivos, pero suelen ser proactivos en volúmenes, ¿no? Es decir, se acercan a grandes desarrolladores e inversores. La capilaridad luego, dependiendo del perfil de marca, es mayor o menor. Es decir, les cuesta más, como a todo hijo de vecino, pues llegar a cuanto más micro ubicaciones, pues más les es más complicado, ¿no? El modo de proceder, yo te diría que esto es como todo, ¿no? Es decir, quiénes son más flexibles y quiénes son más permeables, pues al final el que necesita realizar una penetración más agresiva en el mercado, pues porque tenga menos cuota, pues siempre va a ser más flexible a la hora de plantear pues todo, desde un contrato inicial y su duración hasta las condiciones, hasta si hacen un modelo de renta, pues ser más o menos agresivo en esas ofertas y demás, ¿no? Todos suelen entrar en el mismo momento. Al final, piensa que los procesos de búsqueda de operador, si hablamos exclusivamente de marcas operadoras, pues se producen todos más o menos en el mismo momento, ¿no? Al final, con una cierta o con bastante anticipación a la apertura en los casos de desarrollo, o cuando se trata de casos de cambio de marca, pues o de finalizaciones de contratos, pues eso se produce pues, cuando quedan un par de años o no mucho menos, porque luego el tiempo pasa volando y los contratos hoteleros no son contratos de 2 paginitas y ya está, ¿no? Entonces, claro, sí es cierto que es como te digo, ¿no? Es decir, en función de si vamos a un operador marca nacional de ámbito regional, pues su permeabilidad a la hora de intentar salir de su zona de confort pues va a ser, y su agresividad va a ser mucho más grande que si hablamos con un operador de marca nacional, con implantación nacional y con cierto ya peso en activos, ¿no? De número de habitaciones gestionadas. Y si nos vamos a un modelo ya internacional, pues ya es otro cantal. Cada uno tiene mayor fuerza prácticamente en cuanto nos vamos concretando más quién queremos con nombre y apellidos. Quien tiene la fuerza es ese que tiene nombre y apellidos, ¿no? Al final yo tengo un proyecto, pero él tiene, yo tengo además del proyecto la voluntad de que él esté conmigo, con lo cual siempre ellos van a tener la fuerza a la hora de negociar, ¿no? y de plantear según qué condiciones. Cuanto más estructurados y más profesionales, más cerradas son las condiciones, porque al final tienen una capacidad de entrar en el mercado y de tener proyectos encima de la mesa que no lo tiene el mediano o el pequeño. Pero bueno, esto no descubre nada, no descubre nada en el mercado. No es un mercado que suceda o que tenga una casuística distinta. Lo que sí tiene es una complejidad a la hora de
de plantear pues los contratos mucho mayor, porque aquí no olvidemos que cualquier contrato de gestión o de arrendamiento pues tiene dos patas. Una pata es la jurídica pura y otra pata son muchas cláusulas bastante tricky, con bastante complejidad, que se refieren al negocio y que aquí no es un contrato como un piso que lo alquilas por un año o por 5, sino que es un contrato que nos vamos a obligados cumplimientos de 10, 15, 20 años, donde se atan las partes y ya pueden tener las cosas bien claras desde el principio, de manera que les permita meter el contrato en el cajón y no volver a mirarlo, ¿no? Hasta que sea para ver su caducidad, porque si no, ahí empiezan problemas gordos, porque las duraciones son largas. ¿Y cómo llevas tú eso de que dentro del mundillo a uno lo consideren como el que es capaz de llevar adelante proyectos imposibles? Vamos a quitarlo de imposible y decir casi imposible. ¿Esto es algo que a ti te fatiga? ¿Es algo que te motiva? ¿Cómo llevas tú esa etiqueta de si algo es imposible, llama a Jesús? Bueno, esa etiqueta hasta ahora era desconocida, porque parece que uno es el último en enterarse de qué etiquetas tienen en el sector. Sí es cierto que yo me considero siempre un posibilista, ¿no? No un ingenuo, pero sí un posibilista. Y eso me lleva inquieto, ¿no? Inquieto en el sentido de que, bueno, me gustan los retos también, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que pues me he visto involucrado y de una manera muy activa en proyectos complejos y que finalmente hemos sido capaces de llevar adelante. Me vienen a la mente 3 o 4 muy complicados, unos que parece que ahora tienen mucho lustre y mucho brillo, en la zona de la Costa del Sol, pero que fue muy complicado en su día por el momento en el que sucedió, porque estábamos en plena pandemia todavía y estábamos intentando en ese momento lanzar y atraer a una marca de ultralujo para que viniera a España sin tener tan siquiera la capacidad de poder desplazarnos al destino y que vieran Cuando no se podía viajar. el suelo, exacto, así que parece que está tan lejos, pero hace 3 tardes y media. Uh-huh. Se me ocurre otro proyecto que fue altamente complicado, que cuando ya estaba hecha la transacción y todo ordenado, pues de repente la entidad bancaria decide dar un golpe de timón y desmontar la operación, y algo que era una compraventa bastante sencilla dentro de la complejidad de que tenía la ubicación, pues hubo que girarla hacia un modelo mucho más creativo de opción a compra, con una adecuación de los pagos para que fuera consonante a la deuda emitida bueno, muy complicado, y que hubo que cambiarla 48 horas antes de llegar a notaría, o sea que fue algo súper estresante, pero bueno, al final esto sucede por dos motivos. Porque uno crea que pueden ser las cosas, siempre yo creo que pueden ser hasta que no hay el no terminan no se termina de decir la O del no, ¿no? Yo creo que hasta la N todavía hay un atisbo de esperanza, aunque hay que ser realistas, saber cuándo retirarse a tiempo, pero cuando uno cree que es posible y ve que es posible, pues yo creo que debe de empujar y pelear por ello, pero también porque el resto lo haga. Aquí nadie tiene, por mucho que uno quiera, si resulta que luego ves que una parte y la otra no lo ve y no hay manera de desencallar, pues tampoco vale de mucho, ¿no? O sea que al final el éxito que pueda haber habido digamos, de procesos de este tipo complejos, recae la responsabilidad y también el éxito sobre que se den las circunstancias alrededor que permitan que eso suceda, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cuántas veces tienes que repetir a quien sea, oye, no os acostumbréis a esto, que ha salido, pero no lo toméis como norma? Bueno, primero uno mismo cuando sale, ¿no? Porque mira, aquí te voy a dar un tip que me parece bastante relevante. Cuando uno se enfrenta a proyectos como estos, la alegría no viene cuando ha terminado y se ha firmado.
uno ya lo da por amortizado porque normalmente se estiran tanto los procesos que tú ya lo has dado por bueno varias veces. Y al final lo único que haces es que llegas al final cansado y reventado, y lo único que haces es constatar. Y es como, vale, ya, bien, por fin. Pero no es aquello de repente descorcha uno el champán y dice, wow, lo hemos conseguido. No, es por fin hemos llegado hasta aquí. No hay más Y ya, prórrogas, no parece que haya más prórrogas, ¿no? exacto, y ya dejamos ya de sufrir, porque ya hay un momento en que estos proyectos se sufren realmente, porque la tensión, y yo digo siempre que en general la consultoría, cuando hablas en materia pues en este caso fueron transacciones o búsqueda de operador, que no es mi foco, ni mucho menos. Yo estoy ahora en consultoría, como dije, consultoría estratégica, y es donde realmente nos enfocamos, pero sí es cierto que estos procesos al final, llega un momento en que ya los sufres más que los disfrutas, ¿no? Y en consultoría, y en búsqueda de operador en transacciones, 99% de fracaso, 1% de éxito. O sea, tienen que darse, además de mucha y muy buena profesionalidad y conocimiento, luego tienen que darse las circunstancias exógenas que te permitan realmente llevar al final esa operación. Es harto complicado, es estar continuamente en el filo de la navaja. Por eso yo siempre digo a mis compañeros que se dedican a esto, 100%, que tienen un mérito enormísimo, porque hay que tener la habilidad también, ¿no? Y la capacidad y la flexibilidad para ver las situaciones y ser suficientemente ágil y hábil para poder moverse rápido y redirigirlas, readecuarlas y volver a ponerlas en el carril que te interesa, ¿no? Y hay una cosa, Jesús, cuando los sitios, los lugares como tal, los municipios, provincias, zonas, tienen un desarrollo turístico de algún aspecto restringido, ahora me explico un poco más, ¿tú crees que es porque las propias cadenas no lo ven o es algo que procede de la administración pública de esas zonas que no lo quiere? Me estoy refiriendo, por ejemplo, en un país como España hay una diferencia enorme hotelera entre diferentes zonas y no solamente que la diferencia hotelera sea que haya más o menos habitaciones o que haya más o menos hoteles, sino que hay una diferencia enorme también en el tipo de hotel y en el perfil de las cadenas y las marcas que utilizan esas cadenas para instalarse en algunos sitios. Hay lugares que tienes de una misma cadena, incluso de una misma marca de la cadena, varios hoteles de alto calado muy próximos, incluso en el mismo municipio o en municipios muy próximos, y sin embargo de esa misma cadena y de esa misma marca incluso no existe en otras regiones mismamente de aquí de España, que no existe ningún establecimiento, o a lo mejor hay alguno en alguno de los municipios más grandes. Esto cuando ocurre, esta falta de concentración en las zonas más disipadas y toda esa aglomeración de que siguen y siguen y siguen porque siguen viendo más probabilidades de crecimiento dentro de una zona en la que ya están, esto proviene de que ellos no lo ven. Me estoy imaginando, pues mira, has mencionado Mandarín Oriental, me estoy imaginando un montón de zonas que turísticamente son muy apreciadas en España, en zona norte, por ejemplo, donde ni existe y yo creo que ni se espera de momento un desarrollo hotelero que incluya, pues por decir, un Mandarín Oriental, que lo hemos comentado, que sea un Ritz-Carlton o una Nantara o cadenas de este tipo o marcas de este tipo. Proviene de que las marcas no lo ven, no se lo plantean, nadie se lo dice, o sí se lo han planteado y es la administración la que tiene instaurado una política, unas normas, un querer hacer que no desea que este tipo de establecimientos y de marcas lleguen por esa zona. Bueno, ¿cómo contestarte a esto sin que sea un peñazo? Eso es lo primero que me planteo cuando me dices esto. Entonces voy a intentar hacer un paralelismo con tema de supermercados, ¿no? Perfecto. Uno no vería lógico en el supermercado de conveniencia al lado de su casa, ¿no? O vería difícil encontrarse una botella de Johnny Walker Black Label. No me voy a ir tampoco mucho más allá
¿Por qué? Porque al final quien entra y quien consume en ese supermercado busca pues algo que sea, pues como su propio nombre indica, de necesidad, ¿no? Es decir, algo de, oye, pues me he quedado sin pan, me he quedado sin Bimbo, me he quedado sin leche, ¿no? Y no voy a algo tan sumamente específico. Entonces, ¿dónde me puedo encontrar eso? Pues en otra tipología de supermercados, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al final esto es una confluencia de varias cosas. Es decir, si en un destino en concreto, para que acudan determinadas marcas, tienen que acudir determinado tipo de cliente. Y si no están, pues es por dos motivos. Uno, porque al cliente no le interesa, porque al cliente no, o tres, porque el cliente no lo conoce o porque el cliente no tiene cómo llegar ahí. ¿Vale? Es decir, cuando hablamos de una marca, en este caso nos vamos al segmento más elevado, porque será mucho más fácil encontrarse un B&B en un destino como estos, ¿vale? Un Ibis, que encontrarse un Mandarín Oriental, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, para determinado nivel necesitamos determinada capacidad de gasto. Y para determinada capacidad de gasto, pues por suerte o por desgracia, a día de hoy, cuando superamos determinada barrera, necesitamos al cliente internacional. Así de sencillo. Si uno saca la cuenta de gasto total del turismo y divide el gasto del nacional versus el gasto del internacional, pues lo va a ver blanco y en vasija. O sea, para determinadas marcas necesitamos determinado perfil internacional, o sea, no solo perfil internacional, sino determinado perfil internacional. Y para eso tiene que poder llegar, ¿no? Entonces, si yo me encuentro un NH o un NH Collection en un destino, pues probablemente me encuentre un NH en destinos normales y un NH Collection donde puede haber un cliente con una capacidad de gasto un poquito mayor. Y si ya si encuentro un Anantara es porque ya he pasado al siguiente nivel, sea nacional o internacional, pero ya tengo a un cliente con una capacidad de gasto superior, ¿no? Esto es así de simple. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Cómo hacemos que venga? ¿Poniendo el Mandarín Oriental, ¿no? ¿O trayéndolo y después poniendo el Mandarín Oriental? Pues normalmente yo aquí creo que esto obedece también a las políticas locales, regionales y nacionales de turismo. Si uno pretende atraer determinado perfil de cliente, tiene que dotar al destino, llámese España o llámese Teruel, de las infraestructuras y de la capacidad suficiente para poder atraer ese tipo de turismo hasta Teruel. Sí es cierto que estamos experimentando algo que me parece muy interesante, muy revelador, que es que, bueno, que el turista está dispuesto ya, determinado tipo de turista, está dispuesto ya a buscarse las papas para llegar a determinados sitios. Y pongo un ejemplo en Iberia que es bastante claro, que es el Six Senses del Douro Valley. Oye, que llegar hasta allí no es fácil. Pero, pues hay una apuesta en varias líneas. Y ojo, no solo está llegando allí, sino además está cumpliendo su función. Es decir, está cobrando unos precios medios acorde a lo que es el estándar de su marca. Oye, que no es fácil en según qué sitios. Es que efectivamente llega un momento en el que aquí hemos hablado con diferentes cadenas y marcas, ¿no? Y es evidente cada vez más que hay turistas que viajan de Six Senses en Six Senses, de San Regis en San Regis, yo qué sé, de W, ¿no? O sea, que les gusta una marca y la van repitiendo en diferentes sitios, ¿no? Y hay veces que el hecho de que exista ese establecimiento en un sitio hace que se convierta en un pequeño microfoco de turismo, ¿no? El propio hotel, ¿no? Últimamente estamos viendo cómo algunas marcas están optando por unos establecimientos también de muy alta calidad, muy alto servicio y de tamaño muy reducido, que también tiene cabida en diferentes localidades donde no se quiere, pues, yo qué sé, pues tener un hotel tipo resort caribeño, ¿no? Por decirte algo, o de Indonesia, de 1.500 habitaciones, ¿no? Porque a lo mejor eso, pues, incluso geográficamente sea muy complicado, ¿no? Instalar en alguna situación que nos pueda venir a la mente un hotel que pueda tener tantos miles de metros cuadrados, ¿no? Pero sí que parece que existen algunas marcas que son capaces por sí mismas de generar un destino turístico simplemente por implantarse. Otra cuestión es que a lo mejor pues en el ámbito de planificación local o regional
se haya decidido que eso no es algo que ellos quieran y al contrario, quieran evitarlo, ¿no? Entonces, por eso lo que decía antes con lo de que es primero la gallina o el huevo, ¿tú por qué crees que pues eso, no se va a instalar bueno, no lo sé si se va a instalar, pero por qué no hay ningún CEL, por ejemplo, en Cantabria, por decirte algo, o en Asturias? Cuando sí lo hay, por decirte algo, en Mallorca, cuando en Mallorca piensas en hoteles, te viene a la mente enseguida pues hoteles tipo resort prácticamente, ¿no? Aunque hay de todo. Y sin embargo también existen estos hoteles que son prácticamente del tamaño de no voy a decir un chalet, pero de una casa muy grande con unos servicios muy exclusivos y demás que por tamaño podrían caber o podrían instalarse en otros lugares, pero a lo mejor la planificación urbanística de allí o política de allí no lo desea, le es incompatible con otra serie de medidas que quieren tomar. Por eso te decía, según tu experiencia, ¿qué es lo que lo para? Pues en la misma pregunta yo creo que está la respuesta, ¿no? Es decir, no tiene sentido que, por ejemplo, desarrollemos un hotel, un resort de playa en el centro de Madrid. Del mismo modo, no tiene sentido probablemente que en el norte de España, con su casuística y su idiosincrasia, pues se planteen otro tipo de negocios, ¿no? O sea, a mí me viene, por ejemplo, a la mente San Sebastián, ¿no? Que salvo su gran buque insignia, pues son hoteles de mediano tamaño, pequeño tamaño, con su encanto, con su entorno. Yo vería en Asturias, lógico, pues una cadena de casonas asturianas, donde, pues bueno, al final la tipología de cliente es completamente distinta, ¿no? Y lo que va buscando es completamente distinto. Yo creo que ahí es donde reside realmente el kit de la cuestión al final, en saber interpretar bien, porque la cosa no va de volumen. Para que haya una gran marca internacional no es una cuestión o exclusivamente de volumen, porque al final una gran marca internacional cuando se implanta en un país también se adecua a ese país, adecua sus servicios a la idiosincrasia del país, adecua incluso su interiorismo y su forma de presentar el producto y lo intenta arraigar en el país en el que está. Entonces, lo mismo que pasa con el país pasa con las zonas geográficas. Yo creo que puede llegar, pues tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el caso de San Sebastián Vuelvo, pues un Nobu que ha abierto no hace mucho. Bueno, ¿por qué? Porque va muy ligado a la gastronomía, va muy ligado al entorno y obviamente si hay una ciudad y un destino gastronómico en este país, yo creo que pocos le hacen sombra a San Sebastián, a Donosti en este caso. Pero insisto en que no es una cuestión de marcas internacionales. Creo que marcas internacionales pueden llegar a cualquier lado de España, pero luego la presencia y cómo se presenten, yo te digo que tenemos varios proyectos en desarrollo de hoteles boutique de grandísima calidad y las marcas internacionales, cuando hablamos con ellas, les gusta y mucho. Es decir, lo que luego tiene que llegar es el cliente que se adecue y que sea capaz de pagar lo que ellas están dispuestas o lo que ellos marcan que van a cobrar. Porque al final, y lo iba a decir antes aunque se me fue, no hay nada más triste que ver un hotel con unos estándares de calidad hecho con unas terminaciones maravillosas y donde se ve a la vista queda que se ha gastado una cantidad muy grande de dinero cobrando 150 euros la noche, porque es una pena, porque al final estás destruyendo, ¿no? o desnaturalizando un producto que debería de brillar, que debería de estar en todo su esplendor y que realmente al final, pues ¿qué sucede? Pues que no llega el cliente que puede valorar y pagar eso y por tanto al final subsiste de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que estos destinos no dependen tanto de que haya marcas internacionales o no, porque de hecho tenemos casos muy claros en el norte de establecimientos que tienen unas tarifas maravillosas y que no pertenecen a cadenas internacionales. El tema es que sí es cierto que el norte no ha sido un destino de demanda tan sumamente desbordante como ha sucedido en el resto de la costa, ¿no? mediterránea de nuestro país y bueno, pues eso le ha
complicado el desarrollo y la profesionalización y la puesta en marcha de determinados modelos de negocio, pero están llegando los propios actores de la cornisa cantábrica y de la zona de la España verde, pues han dado un paso de calidad y bueno, todo irá increciendo. Yo estoy convencido de ello, sobre todo si nos acompaña pues estas políticas, digamos, país donde prevalezca la calidad versus la cantidad y no nos centremos tanto en los 100 millones de turistas, ¿no? Si llegamos o no, sino en cuánto nos están realmente, cuánto se están gastando ese diferencial que estamos incorporando, porque para incorporar 1 o 2 millones que se gasten menos que el anterior, bueno, creo que no nos hacemos ningún favor, pero si esos... Ahí sí que entramos en un mundo, hablaremos de ello al final en un episodio que le dedicaremos. Y de hecho, aprovecho para decir aquello de que recibimos a Jesús por primera vez en el podcast y que tendremos, nosotros le invitaremos para la segunda temporada para hablar de estos temas con total seguridad, si le cuadra y le pillamos en un buen momento en el que el calendario se lo permita, pues tendremos muy a bien recibirle. Y yo quería, antes de terminar el episodio, que nos hablaras un poquito de algo que no sé si es que está llegando a España ahora o si es que estamos empezando a oír hablar de ello en España ahora un poco más y que probablemente hayas visto en otros países, que son estas residencias de marca que bueno, pues parecen más habituales en países como Estados Unidos, ¿no? Y que ahora parece que está entrando, sobre todo, corrígeme si me equivoco, en grandes ciudades tipo Madrid, Barcelona, o cómo está realmente esto de las residencias de marca. Bueno, el mundo de las branded residences es un mundo súper interesante y la verdad que ahora no puede estar más en boga, ¿no? De todos modos, no es un invento nuevo. Esto no viene de ahora. Esto viene de hace mucho tiempo, pero ahora parece que está un poco en su cenit, ¿no? En ese punto álgido donde todo el mundo habla de ello y se pone en marcha. ¿Por qué? Bueno, ciertamente es que es algo bastante complejo en el sentido de que parece bajo el paraguas de branded residences cabe todo, del mismo modo que caben, ¿no? Que debajo de la palabra hotel pues cabe desde un hotel 1 estrella hasta 5GL, ¿no? Pues debajo de branded residences también parece que, ¿no? que pudiera caber todo cuando no es así, ¿no? Entonces branded residence al final es algo relativamente sencillo de explicar. Oye, como tú bien has dicho, es una residencia de marca, es una unidad, una vivienda que está apadrinada, pues como si uno se compra un piso normal, pues en este caso lo compra con una marca. Bueno, y luego a partir de ahí pues puede tener una serie de servicios que le brinda la marca, ¿no? Que tiene ese estándar. Oye, ese estándar puede ser desde simplemente un diseño, porque es una marca de interiorismo, a un tema de pues más enfocado a servicios, pues porque es una marca hotelera, ¿no? Pero incluso dentro de eso hay casuísticas, porque aquí, digamos, lo que marca su diferencia es el suelo. Si el suelo es residencial o si el suelo es terciario. Si uno compra en suelo residencial es como si comprara un piso, si compra en suelo terciario lo que está comprando es un negocio, ¿vale? Con lo cual ahí está vinculado de otra manera a la marca. Lo digo esto porque cuando hablamos normalmente de Madrid, Barcelona suelen ser residenciales, ¿no? A veces están cerca de hoteles o a veces no. Tenemos ejemplos muy claros cerca de hoteles, pues las branded residences del Mandarín Oriental de Barcelona o las del Four Seasons de Madrid, pues están pegaditas al hotel y se benefician de estos servicios. Pero, por ejemplo, las futuras Mandarín Oriental de Madrid pues no están cercanas al Mandarín, con lo cual la casuística es distinta de lo que se pone en valor y los servicios que se pueden ofrecer y demás, ¿no? Realmente en España, ahora mismo, la mayor parte de los proyectos se dan en la Costa del Sol, ¿vale? Ahí es donde, a pesar de que en Madrid ahora mismo parece, y salía una noticia hace muy poquito listando todos los potenciales o
o anunciando, que ya sabemos también que lo que sale en la prensa luego no siempre coincide, pero no por una cuestión de la prensa, sino porque los proyectos cambian y van mutando. Sí, No siempre coincide luego con lo que vaya a ser la realidad, pero bueno, ahora mismo nosotros tenemos localizados unos 19 proyectos en la costa, en la provincia de Málaga, en la Costa del Sol, que es el punto caliente ahora mismo, donde hay mucho proyecto residencial y mucho proyecto turístico. Y hay mucho pipeline y demás. Esto de las branded residences al final es algo que a nivel turístico va muy bien, porque permite que la legislación española, cuando uno compra en turístico, le permite normalmente hasta 60 días de uso y el resto del tiempo es una habitación de hotel más, o una villa del hotel más, o un apartamento, ¿no? Uh-huh. Entonces uno obtiene rentabilidad de ahí y puede disfrutarlo un tiempo al año. Si es residencial puro, es como una residencia cualquiera. Uno compra y dispone acorde a su voluntad dentro del uso, o bien pues lo puede alquilar pues sujeto a la LAU, ¿no? A la Ley de Arrendamiento Urbano. Uh-huh. Es otro modelo. Lo que sí es cierto es que ahora mismo España es un foco. Te diría que Portugal también tiene muchísimos proyectos. Estábamos viendo una veintena de proyectos en Portugal. Entre los dos países estarán más o menos en torno a los 50 proyectos actualmente. Insisto que una cosa es lo que sale en prensa y luego cuando uno mira Sí, si bueno, luego tiene están que llegar con a buen término. licencia, Uh-huh. claro, si tiene licencia o no tiene licencia, si se está empezando a construir o no, etc. etc. Pero bueno, la verdad es que el futuro es prometedor porque bueno, realmente España se dan las condiciones y las características para poder crecer, ya sea en residencial, en urbano, y aprovechándose de las estructuras hoteleras que hay, o no, llegado el caso. Y sobre todo está de moda. Nuestro país está absolutamente de moda y cada vez atraemos inversores y turistas con mayor capacidad de gasto, y eso permite elevar, ¿no?, el nivel y el precio de los productos que ponemos en valor. Entonces, bueno, sin duda alguna es algo También que... podríamos decir lo mismo del país vecino, ¿no? De Portugal, que ha sido Bueno, recientemente, entre comillas, descubierto por el turista, vamos a decir, de Estados Unidos, sobre todo, y que han descubierto pues, que es un sitio que tiene unas playas fantásticas, un clima pues, de sur de Europa, y que había unas posibilidades de, pues incluso de pasar largas temporadas en Portugal, y que está propiciando mucho también ese desarrollo, también incluso por parte de grandes cadenas americanas, ¿no? Que cuando han visto que sus propios clientes potenciales pues están muy por la labor de venir también a Portugal, pues también en Portugal hay un desarrollo previsto importante. En España es evidente. Y claro, pues que el analizarlo de una manera, digamos, más allá de lo que tú decías antes, ¿no? De intentar ser fidedigno con todos esos listados y demás, pues solamente se verá con el tiempo y no hay otra manera, pero sí que hay un cierto movimiento, y probablemente esto de las branded residencies sea una de las novedades, sí que yo creo que podemos considerar novedades, ¿no? En estos momentos, que más calado vaya a tener o que más desarrollo está teniendo dentro del sector turístico, igual que los glampings, ¿no? Que también se van desarrollando cada vez más. Hay una serie de puntos que están teniendo la atención de las personas, y que, bueno, luego efectivamente lo que tú decías antes, como todo cambia con el tiempo, pues está por verse después si esa sostenibilidad prevista, no sostenibilidad en términos de ecología, sino la sostenibilidad de negocio en los términos en los que se ha previsto, pues realmente se cumpla o no se cumpla, ¿no? Porque al final solamente el tiempo da o quita la razón a las previsiones, ¿no? Como se suele decir, el Excel lo aguanta todo, o el papel lo aguanta todo, y luego es la realidad la que va marcando lo que ocurre en cada momento, ¿no? Y oye, simplemente pues agradecerte un montón que nos hayas ido orientando durante esta hora de episodio, pues acerca de todas estas preguntillas que te hemos ido lanzando, porque es muy interesante hablar con alguien que tenga una visión tan amplia dentro del mundo del turismo,
bueno, pues que no está tan ligado a lo que sería una compañía, una marca o una cadena, sino que pues trabaja con todas, en todas partes. Tú debes de tener un asiento ya tuyo propio en los aviones, ¿no? Que no te ocupa nadie para que puedas entrar directamente y no bajarte de él, ¿no? Porque me da a mí que haces unos cuantos kilómetros al cabo del año. ¿O te quedas en casa todo el tiempo? ¿Cómo va eso? No. La verdad es que este trabajo, sobre todo en tema de desarrollos, implica mucha movilidad, ¿no? Al final, pero permite, y vamos a ponerlo en positivo, ¿no? Permite conocer muchas cosas, muchos destinos, o sea, creo que esto es una parte súper enriquecedora que es algo que nos llevamos, ¿no? Te permite luego hablar, cuando te hablan de un destino, decir, claro, sí, el hotel aquel, porque te acuerdas, porque hay cositas, ¿no? que sabes y dices, joder, leñe, es que te los conoces todos. Y, bueno, es que son muchos kilómetros, ¿no? Dando vueltas. Pero bueno, es súper enriquecedor. Para esto te tiene que gustar, obviamente. Mira, vamos a hacer un inciso ahí. La gente que nos esté escuchando y que esté, digamos, en ese momento de elección de carrera y demás, muchas veces pasa que cuando estás trabajando de una manera tan intensa en alguna localización, es bastante fácil que le acabes cogiendo manía a esa localización. Es decir, tú estás desarrollando un hotel que te cuesta muchísimo trabajo, mucho estrés, muchas discusiones, lo que sea, ¿no? Que si no llegas, que si hay imprevistos, pues que lo que decías antes, que si el banco de repente pues dice que no, o uno de los agentes que tenía que intervenir pues dice que no, alguien que se retrasa, tal, ¿no? Y es muy habitual que dices, bueno, pues estoy en esa localidad trabajando de esa manera, que al final acabes asociando mentalmente esa localidad a ese estrés y a ese malestar, ¿no? Y que ya no te apetezca luego, pues a lo mejor cuando vas de vacaciones, ir a esa localidad porque ya lo asocias con ese momento de estrés, ¿no? Yo creo que si habéis escuchado a Jesús, sobre todo desde el principio del episodio, la mayor parte de las cosas que ha estado diciendo tienen que ver con la mentalidad. Casi todo. Si os fijáis, efectivamente hay una parte luego técnica muy importante. Nos ha comentado pues que los contratos no tienen 6 páginas, que hay que trabajarlo mucho, pero todo eso conlleva una mentalidad. Conlleva el estar preparado mentalmente porque sabes que va a haber toda una serie de problemas y sabes además, con la experiencia, que te vas a encontrar con una serie de problemas que se llaman imprevistos por algo. Y oye, cuando tienes más experiencia, los imprevistos son menos, pero no son cero. Y es un trabajo en el que los imprevistos siguen siendo imprevistos, siguen apareciendo cosas nuevas. Después de 30 años de experiencia, siguen pasándote cosas que no te habían pasado antes, ¿no? Que es algo que va con la profesión, ¿no? Y sí que me gustaría que las personas que nos escuchan y que estén pensando en ello, pues oye, si lo tomas con la mentalidad adecuada, no tienes por qué acabar cogiéndole manía a ese destino porque hayas tenido un trabajo duro allí, ¿no? Sino que se pueden ver las cosas, como está diciendo Jesús, pues que se van acumulando. Y suelo decir, la experiencia no es que pase el tiempo, la experiencia es el ir acumulando de todo lo que vas trabajando, ¿no? Puedes llevar 30 años de consultor y no tener mucha experiencia, y llevar 20 años de consultor y tener muchísima experiencia, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se tienen que abordar las cosas. Y creo que es algo de lo más positivo que podemos sacar del episodio, y que lo escuchéis las veces que haga falta, porque, vamos, es una herramienta, el tema de la mentalidad es una herramienta de primer orden, ¿no? Jesús, gracias por haber venido por aquí, te volveremos a invitar, esperamos volver a contar contigo dentro de relativamente poco en el podcast cuando hablemos de temas de actualidad, aunque hoy contigo sí que hemos hablado un poquito más de actualidad de lo que solemos hacer en esta primera temporada de la serie Hospitalidad. Ha sido realmente muy edificante. Espero que hayas pasado un rato tranquilo también con nosotros, y a todos aquellos que nos han escuchado, pues como siempre digo, oye, hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un verdadero placer pasar este ratito y espero que sume y aporte valor a todos los que nos escuchan. Así bueno, seguro que sí. Muchísimas gracias y encantado.